tenemos para ustedes un nuevo programa y está referido, como pueden ver en pantalla, al último artículo que acaba de publicar Eugenio Zaffaroni, ¿no?, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el doctor Guido Crocchato. Ambos, tanto el doctor Zaffaroni como Crocchato, son abogados del presidente José Pedro Castillo Terrones, ¿no?, en instancias internacionales, que es donde vemos va a ser pues la decisión final para poder liberar al presidente Castillo y que se haga justicia por fin. Entonces, hermanos, para hoy tenemos esta lectura de este artículo. Como pueden ver ustedes, ha aparecido en página 21, ¿no? Perdón, en página 12, en el medio de comunicación página 12 de Argentina, con el título Restituir al presidente Castillo. Así que por favor yo les pido que en este momento nos ayuden compartiendo el video, compartiendo la transmisión. Va a ser bastante importante que nos den luces estos dos eminencias, ¿no?, en lo que es el derecho internacional sobre la situación del presidente Castillo. Más aún con todo lo que hemos visto que ha sucedido los últimos días, ¿no? Tanto la destitución de Patricia Benavides Vargas como de su hermana, y a la vez también, por ejemplo, la restitución de Zoraida Ábalos a la Fiscalía, ¿no?, de la Nación como fiscal suprema. Si puede ser restituida la señora, ¿por qué no el presidente Castillo, no? Bueno, entonces de eso vamos a conversar hoy. Nuevamente, a los que nos están viendo en este momento por YouTube, por los que nos ven por Facebook, los hermanos que nos están viendo por Twitter, eh, pedirles, solicitarles que nos apoyen de esa manera para poder llegar a muchos más compatriotas. Bien, entonces yo voy a darle la lectura correspondiente a el artículo Restituir al presidente Castillo, y por favor, repito, me ayudan compartiendo el video. Es de autoría del doctor Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, y de el doctor Guido Leonardo Crocchato. Ha sido publicada hace unas horas, ¿no?, el día de ayer, en el portal, en el medio de comunicación página 12 de Argentina. Mientras tanto, les comparto estas imágenes del presidente Castillo en Puno, ¿sí?, para que vaya acompañando la lectura. Así que atención, y a los que se van sumando, por favor, los que ya están conectados, les avisan que que estamos dando lectura al artículo de estos dos, el equipo de defensa legal internacional del presidente Castillo, ¿sí? Bien, gracias. A ver, atención. Restituir al presidente Castillo, por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Crocchato. Al grito Lula libre, que condujo la política exterior regional y a gran parte de la militancia progresista de nuestros países, sobre todo en la Argentina, la prisión arbitraria de Lula en Curitiba, como el exilio forzado de Rafael Correa en Bélgica, se convirtió en espacio de peregrinaje obligado para el progresismo jurídico. Se suspendió una conferencia en la Facultad de Derecho en la que el ex juez Sergio Moro iba a ser expositor junto a Bonadío ante el rechazo de la comunidad de profesores y estudiantes. Hoy le hace falta enarbolar otra bandera, parecida a aquella, pero con diferente destinatario. Castillo libre es un postulado ya incuestionable para cualquier latinoamericanista que defienda el derecho. AMLO, Petro, Xiomara y Evo, entre otros, entienden que las razones de la destitución de Pedro Castillo, procesalmente ilegítima, violando la Constitución y el reglamento del Congreso, lo cual fue reconocido por un magistrado del Tribunal Constitucional y por el procurador del Congreso en una audiencia judicial, se debe a que el maestro Serrano no quiso entrar nunca en ningún negocio corrupto con un Congreso que tiene hoy el rechazo de más del 90% de la población y una presidenta cuyo gobierno carga con más de 70 manifestantes asesinados, pero que se permite regalar premios y medallas al presidente de la Corte Suprema de su país, que la recibe rozagante.
como Dina Boluarte recibió las joyas no declaradas en préstamo de su amigo el gobernador de Ayacucho. Una comedia si no fuera grave, porque hoy el Perú está en manos de un gobierno ilegítimo que respalda indultos que contrarían el sistema interamericano. Castillo quería nacionalizar las riquezas naturales y no renovar las concesiones de la época de Fujimori, que vencen durante su gobierno. Por esto fue derrocado violando la Constitución y luego Fujimori, artífice de aquellos negocios, fue indultado y se constituye en garante de la continuidad del actual gobierno usurpador peruano. La defensa que hacemos de Castillo no es centralmente política. Puede serlo, porque argumentos políticos sobran, pero es una defensa eminentemente procesal. Quería nacionalizar el gas, ampliar el acceso universitario, reivindicar a los olvidados soldados del CENEPA, conflicto bélico entre Perú y Ecuador, entre muchas medidas que no le aprobaron. Ni siquiera lo dejaban salir del país siendo presidente. Boluarte pudo viajar por el mundo entero luego de asesinar 70 manifestantes. Curiosa actitud del Congreso Fujimorista para otorgar autorizaciones de viaje. No olvidemos que Fujimori renunció por fax desde Japón, volvió luego por Tacna, pensando que sería recibido como un héroe. No fue así. Castillo venció en el balotaje de 2021 a la hija de Fujimori, Keiko, apoyada por Vargas Llosa desde Madrid. Vargas Llosa fue quien perdió con Fujimori. Hace pocas semanas, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que expone al Estado peruano ante un caso claro de responsabilidad internacional. En lugar de revisar el procedimiento inconstitucional con el cual fue vacado Castillo, entre comillas, porque la vacancia tiene presupuestos formales y jurídicos que no se respetaron, el tribunal se dedica a naturalizar y normalizar la remoción irregular de un presidente, pero su función es otra. Por suerte, hubo una excepción. Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, consideró con acierto que la detención en flagrancia del mandatario es arbitraria e inconstitucional. Coincidimos. La vacancia es una figura jurídica muy concreta, con presupuestos bien establecidos. En este caso no se respetaron. Si no se respetó el debido proceso en la destitución de un presidente, la misma es nula, carece de validez legal y en consecuencia el presidente, sea políticamente entendible o no para algunos sectores que prefieren mirar para el costado, desde el enfoque jurídico sigue siendo Castillo. La alternativa constitucional para los jueces peruanos es una sola: garantizar a Pedro Castillo lo que hasta ahora no tuvo, un juicio político justo, conforme a derecho. Esto es un procedimiento de acusación constitucional que respete uno a uno los procedimientos, votos y formas que fijan la Constitución y el reglamento del Congreso. No puede haber atajos para destituir legalmente a un presidente. Cualquier atajo es una afrenta a la democracia, es un proceso irregular. No se trata de confundir un proceso penal con una vacancia, ni destituir si Castillo es o era corrupto o no. No tiene cómo pagarle a sus abogados siquiera. No han encontrado una sola prueba en su contra. Incluso, si el discurso era equivocado, aunque la desaprobación masiva del Congreso actual y la red de corrupción descubierta en la Fiscalía de la Nación que acostaba a Castillo desde el primer día parecieran indicar otra cosa, esto no habilita per se para destituir de cualquier forma a un presidente. Hay procedimientos bien establecidos y en este caso no se respetaron. No sirve de nada repetir que Castillo era malo, lindo, feo. En cualquier caso, hay procedimientos que se deben seguir. Incluso en los juicios de lesa humanidad hay pautas formales, pasos concretos que respetar. La única forma de no exponer a Perú a una responsabilidad internacional es normalizando lo que hoy es ilegal, restituyendo a Castillo en su cargo y llevar adelante un procedimiento de vacancia por infracción constitucional conforme a derecho. Nadie dice que no pueden vacar, suspender, procesar o destituir a Castillo. La defensa solo sostiene que si lo quieren hacer, no lo pueden hacer de cualquier manera.
como indica bien Gutiérrez Tixe. Lo deben hacer con apego estricto a las maneras y formas que fija de manera taxativa la Constitución. No lo han hecho y el propio procurador del Congreso peruano lo ha reconocido en una audiencia judicial. No es ya solo una postura obvia de la defensa, es parte del discurso de los operadores jurídicos peruanos que, independientemente de sus simpatías o no por Castillo, reconocen que, más allá de si su discurso era o no equivocado, el procedimiento express que se siguió después para destituirlo no fue conforme a derecho. Es decir, que la destitución del presidente peruano no fue formalmente, procedimentalmente legítima. Fue inconstitucional. No solo Castillo, un maestro al que los medios dedicaron siempre poca atención, está secuestrado. Ahora se sabe además que Boluarte se ausentó sin autorización del Congreso por 12 días para hacerse un lifting en la cara. Nadie la destituye por eso, ni por las joyas, ni por las muertes, ni por los tanques en la universidad. Todo se acepta. El problema era el profe de la sierra, que no robó un solo sol. No han encontrado una sola prueba en su contra, ninguna. Perú tiene hoy un presidente mal destituido y un indulto mal otorgado, Alberto Fujimori. No son hechos aislados, son cara y cruz, y explican que el gobierno usurpador actual no se derrumbe. Tiene quien lo sostenga. La Corte Superior de Justicia de Lima acaba de restituir en su cargo a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien fue perseguida por la mafia por no negarse a inculpar a Castillo, en delitos que no había cometido. Ahora queda un solo paso más, restituir al presidente. Bueno, hermanos, lo que acaban de escuchar es el último artículo publicado por el doctor Eugenio Zaffaroni y el doctor Guido Crocchato, que son parte de la defensa legal del presidente Castillo en la actualidad a nivel internacional. Espero pues que les haya sido de su agrado, verdaderamente bastante esclarecedor. Como dicen ambos doctores, ¿no? Si lo quieren vacar al presidente Castillo, que lo hagan legalmente, que busquen las firmas para la moción, que lo presenten en la mesa directiva, que lo lleven a pleno, que ganen en mayoría y que posteriormente pues haya un antejuicio político, ¿no? Donde el presidente pueda ir, defenderse, vaya con sus abogados y a la vez también el Congreso pues tenga las preguntas correctas que hacer y luego hagan la votación. De esa manera es lo justo y necesario, no como lo han hecho ahora. Y ya sabemos que el golpe del presidente Castillo ha sido netamente porque no se vendió, porque no ha sido uno más. Al presidente Castillo no lo puedes comparar con Toledo, con Alan, con Ollanta, con PPK, con Sagasti incluso. Él no ha recibido coimas de parte de las grandes transnacionales, de parte de las grandes corporaciones, ¿no? Nunca se agachó a poder transar por lo bajo para beneficiar a un grupo o para beneficiarse él mismo. Hasta este momento incluso sabemos que ni siquiera le permiten percibir lo que le corresponde como salario, a pesar de que está secuestrado y el presidente no tiene empresas, ¿no? O tiene maneras como acceder a tener un ingreso económico. Simplemente ha sido un golpe que ha venido preparado desde el primer momento que los resultados de la primera vuelta electoral año 2021, elecciones presidenciales, salieron a la luz. Cuando hubo conocimiento de que José Pedro Castillo Terrones y a la vez también la hija del japonés, ¿no? La primera dama del gobierno más corrupto de la historia del Perú, Keiko, pasaron a la segunda vuelta, a partir de ese momento el ataque fue constante. La única manera que ellos tuvieron para poder controlar cualquier cambio, modificación que se estaba desarrollando era bloquearlo, perseguirlo, humillarlo, difamarlo, calumniarlo y lógicamente terminar con un golpe de Estado planificado previamente.